Enero de 2026. El aire del Océano Pacífico que sopla sobre Santa Bárbara es limpio y frío, pero detrás de los inmensos y reforzados portones de la finca de los duques de Sussex hay algo que arde. No es un incendio forestal, es algo mucho más difícil de controlar. Un secreto. De acuerdo con una ola de informes explosivos, rumores y supuestas filtraciones que están acaparando los titulares este mes, una verdad que lleva enterrada más de 2 décadas finalmente ha encontrado su camino hacia la superficie, y la tormenta llega traída por la única persona de la que Meghan Markle probablemente nunca esperó volver a saber. Su exmarido, Trevor Engelson. Se ha revelado recientemente que esta información llegó directamente desde Engelson a través de un intermediario. La acusación es profunda y directa. Todo estaba planeado desde el principio. Aunque Meghan siempre negó tener un interés previo en la familia real británica, las fuentes cuentan una historia muy distinta. Hay testimonios de personas cercanas al exmarido que aseguran que ella tenía un tablero de visión, un muro de inspiración y metas, donde la figura del príncipe Harry ya ocupaba un lugar destacado mucho antes de que sus caminos se cruzaran. El impacto de estas palabras está resonando en las paredes de su hogar. Aquel hombre enamorado que alguna vez declaró ante el personal del palacio y ante el mundo entero: lo que Meghan quiere, Meghan lo tiene. Es el mismo hombre que hoy, según los informantes, camina ansioso de un lado a otro por los pasillos de su mansión en Montecito. Es un esposo exigiendo respuestas que, quizás, su mujer no sea capaz de darle. La gran pregunta que ha encendido a los observadores de la realeza, a los periodistas y a millones de investigadores en Internet es esta: ¿cuánto le contó realmente Meghan a Harry sobre su pasado antes de que él decidiera darle la espalda a su corona? Y si la respuesta es no lo suficiente, ¿qué pasará ahora? Quédense con esta idea, porque lo que estamos desempacando aquí no es un simple escándalo pasajero de celebridades. Es la anatomía de un colapso personal, profesional y dinástico que se está desarrollando en tiempo real frente a nuestros ojos. A medida que profundizamos, se entiende por qué incluso el Palacio de Buckingham ha dejado de guardar su habitual silencio. Esto no es el clásico ruido de fondo de la prensa sensacionalista que desaparece en un par de días. Lo que supuestamente está ocurriendo ahora tiene el poder de reescribir por completo el capítulo de los Sussex en la historia de la realeza. Y una vez que comprendan el panorama completo, cada capa, cada jugador, cada enfrentamiento reportado, nunca volverán a mirar esta historia de la misma manera. Para comprender la magnitud de lo que ocurre hoy bajo el techo de los Sussex, es vital entender quién es el hombre que la conoció primero. La prensa a menudo lo ha reducido injustamente a apodos simples: el primer marido, el matrimonio de prueba o el hombre de los anillos devueltos. Ese resumen le hace un daño colosal a la verdad. Trevor Engelson no es una simple nota a pie de página, es un jugador clave. Un profesional de éxito, como fundador de Underground Films, ha producido proyectos de gran peso en Hollywood. Independencia financiera. Se reporta que su patrimonio neto supera los $10 millones. Relevancia. En el brutal y competitivo ecosistema de supervivencia de Hollywood en este 2026, él es más relevante y exitoso que nunca. Él no es un hombre amargado. No está en la ruina. No está desesperado por un minuto de fama. Y es precisamente esa estabilidad lo que hace que los rumores sobre él sean tan explosivos. Un hombre en su posición no tiene absolutamente nada que ganar creando caos. Por eso, su supuesta reaparición en esta narrativa se está tomando con una seriedad tan profunda por parte de quienes observan desde adentro. La relación entre Trevor y Meghan es uno de los antecedentes más fascinantes y silenciosos de toda esta saga. Se conocieron en el año 2004. Pensemos en esa época. Meghan era apenas una actriz soñadora.
luchando a diario por hacerse un nombre en una industria implacable. Durante casi una década, Trevor estuvo a su lado. Atravesó con ella las audiciones, soportó los rechazos y la acompañó en la lenta y agotadora escalada hacia el éxito que finalmente llegó con la serie Suits. Él fue el arquitecto de su primer mundo profesional. Fue el hombre que creyó en su ambición cuando el mundo aún no tenía motivos para hacerlo. Según quienes los conocían a ambos, él no era solo su pareja. Fue una figura fundamental en la construcción de la mujer que el mundo entero conocería después. Se casaron en Jamaica en 2011. No fue una firma rápida e improvisada en un juzgado. Fue una celebración de 4 días bajo el sol, con amigos que viajaron de lejos, juramentos al atardecer y el espectáculo completo de una pareja genuinamente comprometida a construir un futuro. Sin embargo, para el año 2013, todo había terminado, y la forma en que llegó a su fin lo dice todo. Los anillos no fueron devueltos en persona, ni tras una charla sentida. Fueron devueltos dentro de un sobre de la empresa de mensajería FedEx. Frío. Clínico. Definitivo. La brutalidad simbólica de ese pequeño detalle nunca ha desaparecido de la conversación pública, y nos cuenta algo muy profundo sobre cómo Meghan Markle maneja los finales en su vida. Durante años después de aquel sobre, Trevor Engelson hizo algo extraordinario para un hombre en sus circunstancias. No dijo nada. Siguió adelante. Se volvió a casar. Construyó una nueva vida y mantuvo lo que los expertos han llamado un silencio casi inquietante sobre la mujer a la que conoció durante más tiempo que casi cualquier otra persona en el círculo actual de los duques. No asistió a programas de televisión. No dio exclusivas llenas de rencor. No escribió un libro de memorias. Simplemente desapareció de la historia de ella y se mantuvo al margen. Pero aquí está la pregunta que Internet, y supuestamente el propio príncipe Harry, se hace hoy de manera obsesiva. ¿Por qué Trevor guardó silencio durante tanto tiempo? Y, lo que es más importante, ¿por qué parece que ese silencio finalmente está llegando a su fin? Los susurros comenzaron a circular con fuerza en las semanas previas al 23 de enero de 2026. Foros digitales, canales de investigación y medios de comunicación han comenzado a reportar la existencia de algo a lo que llaman el dossier. Se trataría de una colección exhaustiva de documentos, material digital archivado y supuestas declaraciones de testigos que Engelson tendría en su poder. Un archivo de recuerdos y verdades que, de abrirse, promete sacudir los cimientos de una historia que creíamos conocer de principio a fin. El reloj avanza, y en Montecito, todos esperan a ver qué pasa cuando el pasado finalmente decide hablar. La naturaleza de ese supuesto dossier, sus oscuros contenidos, sus orígenes, y la gran incógnita de si ha sido compartido, y con quién, es el hilo de la madeja que, al tirar de él, supuestamente ha comenzado a desentrañar todo el tejido de esta historia. Quiero ser sumamente claro y transparente en este punto, para no caer en injusticias. Ninguna de estas afirmaciones ha sido verificada de forma independiente por los medios de comunicación tradicionales. Lo que estamos examinando aquí es la brutal explosión de estas acusaciones en la plaza pública y el efecto, supuestamente catastrófico, que dicha onda expansiva ha tenido puertas adentro en el hogar de los Sussex. Porque sea real o no ese archivo de documentos, la simple existencia de estos rumores, en boca de todos, ha actuado como una bomba psicológica, una bomba detonada justo en el centro de su matrimonio, y el nivel de destrucción emocional es sencillamente abrumador. Hablemos de lo que realmente se está diciendo. La afirmación central, y repito, esto es pura especulación sin verificar que circula como la pólvora en los rincones de los tabloides y las redes sociales, es la siguiente. El matrimonio de Meghan Markle con Trevor Engelson no fue su primer paso por el altar. Fue el segundo. La historia sugiere que durante los años universitarios de Meghan, en la Universidad de Northwestern,
entre 1999 y 2003. Ella supuestamente contrajo una unión legal a la tierna edad de 19 años. Según estas crudas acusaciones, este presunto primer matrimonio fue rápidamente anulado o borrado por completo de los registros públicos a través de hábiles y costosas maniobras legales. Lo que se insinúa en las sombras de Internet es que este borrado no fue el típico error juvenil que se esconde bajo la alfombra. Afirman que fue deliberado, que fue fríamente calculado, que fue, según dicen, el primer acto de una obra de teatro muy larga centrada en el manejo meticuloso de su propia biografía. Ahora, hagamos una pausa y respiremos. Imagina por un momento que eres el príncipe Harry, un hombre que defendió con orgullo y uñas y dientes el estatus de mujer divorciada de su esposa, ante la mirada escéptica de su abuela, la mismísima reina Isabel II. Un hombre que le plantó cara al personal del palacio, diciendo que esa boda se haría a su manera y bajo sus propias reglas. Un hombre que ha construido toda su identidad, tras dejar a la realeza, sobre la imagen del guerrero valiente, el buscador de la verdad, que está dispuesto a sacrificarlo todo por amor. ¿Cómo recibe un hombre así una noticia de este calibre? Cae sobre él como un terremoto que agrieta el suelo bajo sus pies. Pero el supuesto secreto de Northwestern ni siquiera es la afirmación más explosiva que está circulando. Ese oscuro honor le pertenece a lo que los comentaristas han bautizado sombríamente como la teoría del hijo abandonado. La afirmación, y subrayo con total firmeza, que no existe ninguna prueba documental creíble, ni certificado de nacimiento verificado, ni registro judicial, ni periodismo de investigación serio que respalde esto, es que de aquella supuesta unión adolescente nació una criatura, y que, en la implacable y hambrienta búsqueda de una carrera brillante en Hollywood, ese bebé fue dado en adopción, efectivamente borrado de la historia oficial de Meghan, limpiado, sellado y escondido muy por detrás de la versión de sí misma que, con tanto cuidado y método, estaba construyendo para presentarle al mundo. Ya sea que estas acusaciones sean ciertas, verdades a medias o invenciones totales, han logrado algo que años de portadas de revistas y dramas reales de palacio no pudieron hacer. Supuestamente, han logrado quebrar el frente unido e impenetrable que siempre mostraron Harry y Meghan. Y esa, amigos míos, es la verdadera noticia. No las acusaciones en sí, sino lo que esas palabras le han hecho a la pareja real más famosa del planeta. La grieta ya no está en los gruesos y fríos muros del Palacio de Buckingham. La grieta está en las paredes de su propio hogar. El príncipe Harry es un hombre cuya vida ha sido moldeada por la pérdida y la traición. Esto no es un secreto. Él mismo nos lo ha contado a corazón abierto. En su libro de memorias Spare, en la sombra, en aquella famosa entrevista con Oprah y en decenas de apariciones mediáticas. La trágica muerte de su madre, la frialdad de la institución monárquica, las mentiras despiadadas de la prensa. Estas son las heridas profundas que han definido quién es frente a nosotros. Pero según quienes han analizado su psicología durante años, esas mismas heridas son las que lo hacen excepcionalmente vulnerable a este tipo exacto de revelaciones. Y ahora, según informes desde el interior de su círculo, el hombre que renunció a su título, a los lazos con su familia, a su país de origen y a toda su identidad real para caminar del brazo de Meghan Markle, está sentado en una enorme mansión en Montecito, haciéndose una sola y devastadora pregunta: ¿con quién me casé realmente? Las fuentes describen los días entre el 15 y el 20 de enero de 2026 como una auténtica maratón de confrontaciones. El temperamento de Harry, que a lo largo de los años ha sido descrito por algunos como volátil, supuestamente se ha transformado en lo que los informantes llaman una paranoia aguda.
Se habla de intensas discusiones a altas horas de la madrugada, de voces rotas que hacen eco por los inmensos pasillos, de exigencias de lo que una fuente describió como la verdad forense y sin adornos, sobre aquellos oscuros años en Northwestern. Harry, supuestamente, exige nombres, exige fechas exactas, exige documentos en mano, quiere ver la versión cruda, de carne y hueso, de la biografía de Meghan, esa que existía mucho antes de que la versión de fama mundial fuera ensamblada, pulida y entregada en bandeja de plata a las cámaras. Y esto es lo que hace que la situación sea tan desgarradora a nivel humano. No estamos hablando simplemente de un esposo que descubre que su mujer podría tener secretos del pasado guardados en un cajón. Eso es algo que, con sus luces y sombras, ocurre en los matrimonios comunes todos los días. Pero este no es un matrimonio común. Este es el matrimonio de un hombre cuya identidad entera, tras dejar la realeza, se construyó sobre la idea inquebrantable de que Meghan era la única verdad en un mundo lleno de mentiras institucionales. Harry lo dejó todo por la versión de ella en la que creía ciegamente. Y ahora, las crueles acusaciones sugieren que esa versión podría tener capítulos que él jamás conoció. Capítulos ocultos en la sombra, historias que existieron mucho antes de los grandes salones del palacio, antes del éxito de la serie Suits, antes del millonario documental de Netflix, del famoso sofá de Oprah Winfrey y de cada momento público que han compartido y curado con tanto cuidado. Hay una frase que, según los informes, Harry pronunció durante uno de estos agónicos enfrentamientos y que ahora circula como un reguero de pólvora entre los comentaristas de la realeza. Sea auténtica o no, captura a la perfección la temperatura emocional de esta crisis. Renuncié a mi país por una versión de ti que, quizás, no exista. Piensen por un momento en el peso que encierra esa frase. El sacrificio monumental, la pérdida de identidad, la aterradora posibilidad de la traición, el uso del tiempo pasado y el condicional. Una versión de ti que podría no existir. Para un hombre que construyó su nueva vida lejos del palacio, basándose en elegir su verdad por encima de las mentiras de la institución, descubrir o siquiera sospechar que sus cimientos están construidos sobre omisiones, es, como lo describió un analista, un auténtico golpe mortal a nivel psicológico. No solo duele, no solo enfurece, te deja a la deriva. Le arranca de cuajo la justificación de cada decisión difícil que ha tomado en su vida adulta. La reacción de Harry, según las fuentes más cercanas, no fue esconderse a llorar en silencio. Fue estallar. Su comportamiento, supuestamente, pasó de ser el de un esposo devoto a uno completamente evasivo. Se le ha visto pasando horas a solas, conduciendo sin rumbo por las serpenteantes colinas de Santa Bárbara, intentando escapar del eco de sus propios pensamientos. Se informa que comenzó su propia investigación interna, contactando desesperadamente a sus antiguos enlaces en los servicios de seguridad del Reino Unido para hacerles una pregunta que lo atormenta. ¿Por qué el riguroso proceso de investigación de antecedentes del palacio no detectó las discrepancias que ahora arden en Internet? Por primera vez en toda su relación, el inquebrantable escudo protector de Harry supuestamente se desvaneció. El hombre que se había interpuesto valientemente entre Meghan y el mundo, el hombre que había enmarcado esa protección como un acto de amor supremo y de moralidad incuestionable, dio un paso a un lado. No para atacarla, sino porque, de repente, ya no sabía qué o a quién estaba protegiendo. No solo la cuestionó a ella, lo cuestionó absolutamente todo. Y aquí es donde la supuesta reacción de Harry toma un rumbo que incluso sus críticos más feroces podrían encontrar extrañamente revelador. En lugar de afrontar esta situación como lo que es, una profunda y dolorosa crisis matrimonial privada, Harry supuestamente ha adoptado una postura radicalmente nueva. Una postura que, francamente,
quita el aliento por su audacia. Está culpando a la monarquía británica. No los culpa por los supuestos secretos de Meghan, sino por no haberlos descubierto a tiempo. Según fuentes cercanas al duque, su argumento es más o menos el siguiente. En 2017, él era un joven traumatizado y sin rumbo, que aún cargaba sobre sus hombros el dolor no procesado por la trágica pérdida de su madre. Necesitaba que la institución actuara como las firmes barandillas de seguridad que siempre afirmaron ser. En cambio, argumenta que el palacio estaba tan desesperado por evitar que los tildaran de racistas o poco acogedores, que aceleraron un proceso de investigación que debió ser forense y exhaustivo. Al hacerlo, dieron luz verde a una boda construida sobre los cimientos frágiles de una historia no revelada. La institución, afirma él supuestamente, eligió las apariencias por encima de la diligencia debida. Y es él quien ahora está pagando el altísimo precio. Se rumorea que ha enviado correos electrónicos frenéticos y desesperados al secretario privado del rey. Se dice que ha intentado tender puentes urgentes con el círculo de su hermano, el príncipe William. Ambos intentos, según las fuentes, no han obtenido más respuesta que el vacío. Un silencio sepulcral que, de ser cierto, dice tanto sobre el estado actual de esas relaciones familiares como sobre la gravedad de las acusaciones en sí. Y aquí radica la ironía más oscura, fría y triste de toda esta historia. Quiero que nos detengamos en esto un momento. Este es el mismo hombre que, durante la ruptura real, luchó con uñas y dientes contra la institución. El mismo que tachó la cultura de investigación de la realeza como entrometida, asfixiante y arcaica. El que declaró con orgullo ante el mundo entero que Meghan obtiene lo que Meghan quiere. El que se posicionó como un hombre tan seguro de sus elecciones, tan firme en sus convicciones, que estuvo dispuesto a dinamitar siglos de tradición para perseguir su libertad. Y ahora supuestamente argumenta que esa cultura de investigación no fue lo suficientemente entrometida, que la institución debió haberlo frenado y salvado de sus propias elecciones románticas, que la misma familia a la que le dio la espalda debería haberlo protegido de una decisión que tomó como un hombre libre, en la plenitud de sus 30 años. La pregunta que debemos hacernos con total honestidad, de una forma sencilla y directa, es esta. ¿Ven en esto la expresión auténtica de un hombre que sufre un dolor insoportable? ¿O ven el comportamiento de alguien cuyos mecanismos de defensa psicológicos no le permiten aceptar la responsabilidad de las decisiones que tomó como un adulto? Hay una diferencia abismal entre ambas cosas, y la forma en que cada uno responda a esa pregunta dice mucho sobre cómo percibimos la historia completa de los duques de Sussex, porque esa es, exactamente, la misma pregunta que la princesa Ana decidió responder de manera pública, quirúrgica y devastadora. La princesa Ana es muchas cosas. Cálida y complaciente no suelen estar en esa lista, pero es efectiva, rutinaria, constitucional e históricamente implacable. Es el miembro de la familia real con más probabilidades de decir en voz alta lo que todos los demás solo se atreven a susurrar, y tiene la credibilidad institucional y el historial personal intachable para que sus palabras caigan con el peso del plomo. El 21 de enero de 2026, mientras Harry supuestamente seguía atrapado en las garras de su colapso dentro de los muros de Montecito, la princesa real hizo su movimiento, actuando con frialdad a través de sesiones informativas muy calculadas desde el palacio y dirigidas a los corresponsales reales de más alto rango. Entregó lo que los analistas ahora llaman una de las respuestas institucionales más precisas, letales y definitivas en la historia moderna de la corona británica. No fue un comunicado de prensa oficial, no fue un mensaje en redes sociales, fue una sesión informativa a puerta cerrada, dirigida exclusivamente a corresponsales reales de alto rango.
Esta distinción es vital en el lenguaje de la realeza. Significa que el palacio eligió a su audiencia con pinzas. Significa que cada palabra fue medida, pesada y calculada. No fue una simple reacción emocional ante el pánico. Fue pura y fría estrategia. Primero, Ana abordó la cuestión legal que amenazaba a la institución. Sobre las acusaciones del supuesto matrimonio de Meghan en sus años en Northwestern, la respuesta de la princesa fue contundente y cortó de raíz cualquier duda. Incluso si esa historia fuera cierta, Meghan era legalmente una adulta en aquel entonces, con todo el derecho de firmar un contrato matrimonial. Pero lo más crucial fue el escudo que levantó para proteger la boda real. Ana confirmó que, para el momento de la histórica ceremonia en la capilla de San Jorge en 2018, tanto Harry como Meghan eran personas legalmente solteras. Los servicios de investigación del palacio habían hecho su trabajo en 2017 y confirmaron sus estados civiles. Ese matrimonio es 100% válido a los ojos de la ley. Con un solo y magistral movimiento de ajedrez, la princesa real apagó el incendio constitucional y le cerró la puerta a la línea de ataque más desestabilizadora contra la corona. En segundo lugar, y aquí es donde Ana se volvió verdaderamente temible, desarmó la excusa de Harry, quien supuestamente afirmaba que el palacio había fallado en su deber de cuidarlo. La respuesta de su tía fue serena, pero absolutamente letal. La responsabilidad de la corona, aclaró, es verificar que no existan impedimentos legales para un enlace, no realizar una auditoría moral o espiritual sobre los años de adolescencia de nadie. El peso de la verdad, la honestidad y la transparencia recae única y exclusivamente sobre los hombros de las dos personas que deciden unir sus vidas, no sobre la institución que les da su bendición. En un español sencillo, el mensaje fue claro. Si hubo omisiones u ocultamientos, era deber de Meghan confesarlos. El palacio cumplió con su trabajo. Lo que ocurrió, o supuestamente no ocurrió, en la vida privada de Meghan Markle, nunca fue responsabilidad de la corona vigilarlo ni juzgarlo. Luego vino la frase que, según cuentan en los pasillos, hizo sangrar heridas. Ana calificó la postura actual de Harry, esa idea infantil de que el palacio debió haberlo salvado de su propia impulsividad romántica, como una absoluta y profunda falta de madurez. Le recordó al mundo entero que Harry no era un niño indefenso, era un hombre hecho y derecho, en la plenitud de sus 30 años, cuando conoció a Meghan. Un hombre que peleó pública y ferozmente por su derecho a tomar sus propias decisiones. La corona le proporcionó una boda de 32 millones de libras esterlinas y la sagrada bendición de la reina soberana. Sugerir, a estas alturas, que su familia es la culpable de su falta de dirección en la vida, no solo es ser un desagradecido, es una traición fundamental. Es una traición fundamental a esa misma dignidad y hombría que Harry siempre ha presumido tener. Ese golpe aterrizó con una fuerza devastadora, especialmente considerando todo lo que el duque ha dicho y escrito contra su propia sangre en los últimos 6 años. Pero la princesa Ana aún no había terminado. Cambió el rumbo de sus palabras hacia los más inocentes en este campo de batalla. Los niños, Archie y Lilibet. Fuentes cercanas aseguran que expresó un dolor profundo, casi visceral, por la forma en que el drama de los Sussex está desestabilizando a la siguiente generación. Condenó, y condenar es la palabra exacta, a la pareja por permitir que su guerra personal de secretos y reproches ensombrezca la vida de 2 pequeños que no pidieron nacer en medio de este caos. Y entonces entregó el momento de mayor impacto psicológico de toda su intervención. Al hablar sobre las crueles acusaciones del hijo abandonado, Ana no se escondió detrás del clásico y seguro muro de silencio de la realeza. Se inclinó hacia la tormenta con una precisión asombrosa. Declaró que, si de verdad existiera un niño de aquel pasado,
La duquesa de Sussex, dada su enorme plataforma mundial como defensora de la maternidad y su inmensa riqueza personal, debería tener el valor moral de asumir la responsabilidad de su historia. Le lanzó un órdago, la retó. No dijo en ningún momento que el rumor fuera una verdad confirmada. Simplemente dijo, si lo es, asúmelo. En una sola frase, la princesa reescribió la narrativa global. El titular ya no era, ¿es cierto el rumor?, sino, ¿por qué Meghan no da la cara ante esto? Esa es, señoras y señores, la clase de comunicación estratégica brillante que permite a instituciones como la monarquía sobrevivir durante siglos. Pero aquí está lo que las portadas de los periódicos no te contaron. Porque mientras los ojos del mundo estaban clavados en la soleada California, una explosión de una naturaleza muy distinta estaba sacudiendo los muros de la residencia real de Sandringham. Y el origen de esa detonación fue la reina Camila. La clase magistral de Ana no fue aplaudida por todos los miembros de la familia, y comprender por qué Camila reaccionó con una furia inusitada es, si somos honestos, el hilo más humano, complejo y desgarrador de toda esta historia. La reina Camila sabe mejor que nadie en esta tierra lo que significa que utilicen tu pasado como un arma de destrucción masiva contra tu presente. Ella pasó décadas enteras siendo crucificada en la plaza pública como la otra mujer. Fue humillada por la prensa, despreciada por un público que había elevado a la princesa Diana a la categoría de santa, y obligada a cargar sobre sus propios hombros con todo el peso moral del fracaso de un matrimonio a 3 bandas. A Camila le costó sangre, sudor y lágrimas reconstruir su reputación a través de décadas de servicio público paciente, estoico, disciplinado y, en su mayoría, silencioso. Se ganó su lugar a pulso, y entonces, sentada en la tranquilidad de Sandringham, tuvo que escuchar por televisión a su cuñada Ana hablando públicamente sobre el valor moral, sobre los pasados ocultos y sobre el deber de ser transparentes para quienes entran en la línea de sucesión. Según fuentes del círculo más íntimo de la reina consorte, Camila no escuchó una crítica dirigida a Meghan Markle. Ella escuchó una crítica dirigida hacia sí misma. Sintió el frío roce de una bala de advertencia. Un recordatorio cruel de que el pasado nunca se sella por completo. Solo se administra. Se dice que Camila sintió que el discurso de Ana, con su implacable énfasis en la transparencia forense y la sutil insinuación de que los historiales matrimoniales ocultos representan un fracaso moral, fue una excavación deliberada y dolorosa de los escándalos de la década de 1990. Lo sintió como un disparo sutil, pero inconfundible, directo a la línea de flotación de esa nueva vida y ese respeto que con tanto sufrimiento había logrado reconstruir. Ya sea que esa fuera la intención de la princesa Ana, o no, en los fríos y calculadores pasillos del poder palaciego, las intenciones son casi irrelevantes. En la política de la realeza, la percepción es la realidad absoluta. Y la percepción de Camila fue clara y dolorosa. Sentía que acababa de ser amenazada en público. La cena en la finca de Sandringham, la noche del 22 de enero de 2026, fue el punto de ebullición definitivo. El rey Carlos, exhausto por los constantes correos electrónicos transatlánticos, cargados de furia de su hijo Harry, lidiando en silencio con su tratamiento contra el cáncer y manejando una institución bajo fuego cruzado, se encontró atrapado. Atrapado en el fuego cruzado entre las 2 mujeres más poderosas e implacables de su vida. El argumento de la reina Camila era rotundo. Ana había cometido un error catastrófico. Al responder públicamente a los rumores, le había otorgado al supuesto dossier de Engelson exactamente lo único que necesitaba para sobrevivir: legitimidad institucional. Había elevado un simple chisme de Internet a la categoría de asunto de Estado. Había hecho que la reconciliación entre el rey y su hijo menor fuera, quizás,
permanentemente imposible. Le había entregado a los Sussex, en bandeja de plata, un agravio del que podrían alimentarse durante años. Pero Ana, firme como una roca, tenía su contraataque. El muro de silencio ha fracasado durante 7 largos años. El silencio ya no es contención, es complicidad. Según los presentes, la princesa real sentenció con frialdad: la monarquía no puede construirse sobre secretos mezclados. ¿Fue esa frase una referencia directa e intencionada al turbulento pasado de Camila? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que Camila lo escuchó exactamente de esa manera. Y las réplicas de esa tensa cena aún hacen temblar, según las fuentes, los pisos superiores de cada residencia real. Es aquí donde la historia cobra un peso genuinamente constitucional. Se han formado 2 bandos claros. Por un lado, tenemos la doctrina de Ana. La integridad de la institución está por encima de todo. Esta visión considera la Ley de Privación de Títulos de 1917 como un instrumento real, viable y necesario. Una especie de reinicio forzado a la cuestión de los Sussex antes de que el daño haga metástasis y sea irreversible. Por otro lado, la doctrina de Camila, la preservación pragmática, es la advertencia del inmenso peligro que supone sentar un precedente legal que el día de mañana podría darse la vuelta y usarse en contra de otros miembros de la propia familia. El príncipe William, atrapado en el medio de este choque de trenes, se debate entre ambas. Entiende la lógica fría y marcial de su tía Ana, pero también comprende la oscura advertencia de su madrastra. Así que, por ahora, observa y espera en las sombras. Y mientras tanto, a miles de kilómetros de allí, en la soleada California, la sombra de Trevor Engelson se alarga cada vez más. Hablemos de lo que significa este momento exacto para el gran proyecto Sussex. La marca. Aquello por lo que renunciaron a una monarquía milenaria. Aquello que se suponía que justificaría cada sacrificio, cada puente quemado y cada dolorosa ruptura pública con la familia en la que Harry nació. Cuando Harry y Meghan dieron un paso al costado en enero de 2020, tenían una visión brillante. Un imperio mediático con base en California, impulsado por valores progresistas y con una influencia global incalculable. Netflix, Spotify, Archewell. El sueño no era pequeño, era audaz y monumental. Iban a utilizar la fama de la realeza para crear algo mucho más poderoso y duradero que la institución de la que acababan de huir. Sería una plataforma moderna para contar historias auténticas, conectando con una generación criada en las redes sociales y que desconfía del poder heredado. 6 años después, el panorama es maravillosamente menos glamuroso. El lucrativo acuerdo con Spotify se esfumó en el aire. Los grandes contratos de producción se han enfriado de manera irremediable. La fascinación mundial por la marca Sussex, que alguna vez estuvo al rojo vivo y dictaba la agenda de las noticias globales, se ha agriado y convertido en algo mucho más difícil de digerir. Hoy, lo que queda es una mezcla de curiosidad morbosa, fatiga generalizada y ese tipo específico de cinismo público que aparece cuando la historia del héroe desvalido empieza a sentirse más como un ejercicio comercial vacío que como un viaje genuino. El mismo público que una vez los vitoreó de pie, hoy se hace preguntas incómodas sobre el inmenso abismo que existe entre los valores que predican ante las cámaras y las decisiones que toman a puerta cerrada. Se dice que Harry cree firmemente que el colapso de su marca no es su culpa. Él ve su actual estancamiento profesional como el final inevitable de un castillo construido sobre omisiones. Se siente como un hombre que invirtió su alma entera en una historia, solo para descubrir de golpe que a ese libro le faltaban capítulos enteros que nadie le dejó leer. Si esto lo convierte en la trágica víctima de un engaño deliberado, o simplemente en un hombre que se niega a aceptar las consecuencias de las decisiones
que tomó libremente, con plena voluntad, y como un adulto hecho y derecho, es la gran pregunta moral de toda esta saga, y es una pregunta sobre la que vale la pena reflexionar profundamente. ¿De qué lado se posiciona usted ante este dilema? No hay una respuesta limpia o sencilla, y es exactamente el tipo de debate incómodo que esta historia nos obliga a tener. Y ahora, la opción nuclear. Ha llegado el momento de mirar de frente a lo que los expertos legales y de la realeza han estado rondando con cautela durante semanas. Hablamos de la Ley de Privación de Títulos de 1917. Esta es una pieza de legislación británica que permite a la corona, bajo circunstancias muy específicas, despojar a los miembros de la familia real de sus títulos y honores si se considera que estos fueron obtenidos bajo falsos pretextos, o si actúan de una manera que daña profundamente los intereses del reino. Se ha utilizado en el pasado. No es una simple teoría legal abandonada en el cajón de un escritorio polvoriento. No es una amenaza vacía, inventada por columnistas sensacionalistas en busca de un titular fácil para vender periódicos. Es un instrumento real, afilado y con una historia legal verdadera. Y hoy, en este preciso instante, está siendo discutido en términos muy reales por las personas que caminan más cerca del rey. La tormenta apenas comienza. La pregunta que ahora resuena con fuerza en los fríos y calculadores círculos constitucionales y legales de Londres es la siguiente. Si estas crueles acusaciones sobre un matrimonio previo no revelado pudieran probarse, si se pudiera demostrar con papeles en mano que Meghan se sometió al riguroso escrutinio real en 2017, ocultando deliberadamente una unión legal, ¿constituiría eso el tipo de engaño de alto nivel contra el Estado que activaría la temida Ley de Privación de Títulos? En palabras más simples y directas, una omisión, si es completamente intencional, alcanza el grave nivel de fraude contra la corona británica, como suele ocurrir cuando el peso de la historia constitucional choca de frente con el drama contemporáneo. Los expertos legales están profundamente divididos. Los abogados más tradicionalistas señalan que la aplicación histórica de esta ley de 1917 ha sido extremadamente limitada, reservada casi en su totalidad para tiempos de guerra y traiciones con enemigos de la nación. Sin embargo, otros juristas argumentan de manera muy persuasiva que la ocultación deliberada de un historial matrimonial durante una investigación oficial del Palacio es, precisamente, el tipo de engaño institucional para el que se diseñó esta ley. Sostienen que el espíritu de la norma, si no la letra exacta, abarca este escenario a la perfección. Se dice que la princesa Ana ha dejado su postura clara como el cristal. Si las pruebas pueden verificarse de forma independiente, si ese famoso dossier contiene lo que supuestamente dice contener, la ley de privación de títulos debe dejar de ser una simple amenaza en el aire y convertirse en un proceso real y fulminante. Ahora bien, si el rey Carlos III tiene el estómago y el apetito para soportar esa confrontación, esa es una historia completamente distinta. Después de todo, estamos hablando de su propio hijo. Estamos hablando del padre de sus nietos. Pero el palacio, según cuentan, ha dejado una sola cosa clara para aquellos que tienen los oídos lo suficientemente cerca de sus muros para escuchar. La era del silencio pasivo ha terminado. Pase lo que pase a continuación, la respuesta de la monarquía no será encogerse de hombros. Quiero que nos alejemos por un momento de la fría geopolítica. Quiero que dejemos a un lado los instrumentos legales, los comunicados de palacio y los tensos debates constitucionales. Porque en el mismísimo centro de este huracán hay dos niños pequeños que no eligieron absolutamente nada de esto. Dos criaturas que no pidieron nacer dentro de una dinastía en plena guerra civil. Que no eligieron a unos padres cuyas decisiones más íntimas se convierten automáticamente en noticias de alcance mundial.
Hablo de Archie Harrison y Lilibet Diana. Sea cual sea su postura sobre la marca Sussex, sobre la monarquía, sobre las acusaciones, o sobre de quién es la culpa, la cruda realidad es que estos dos pequeños están creciendo en medio de una tormenta mediática global que sus propios padres no han logrado contener ni apaciguar. Están creciendo en un hogar donde los adultos están llevando a cabo la versión más pública y ruidosa posible de una crisis privada. Un mundo donde sus inocentes nombres aparecen en los titulares de la prensa junto a palabras tan oscuras como abandono, engaño, exposición y colapso. Ellos no tuvieron voto en nada de esto. Y aquí hay una ironía dolorosa, una herida que merece ser nombrada en voz alta y observada de frente. A lo largo de los años, el príncipe Harry ha hablado de manera conmovedora, con una fuerza emocional genuina que nos rompió el corazón a muchos, sobre el profundo daño psicológico que le causó crecer en un ambiente de secretismo institucional, de guerra mediática y de frialdad emocional. Nos ha descrito, con lágrimas en los ojos, la herida específica de ser un niño cuyo mundo interior nadie cuidó, porque los adultos a su alrededor estaban demasiado consumidos tratando de sobrevivir a la institución. Harry enmarcó gran parte de su viaje lejos de la realeza como una búsqueda personal, consciente y deliberada para romper de una vez por todas ese maldito ciclo, para darles a Archie y a Lilibet el tipo de infancia pacífica y libre que él nunca pudo tener. Y sin embargo, si creemos en los relatos que llegan desde Montecito en este momento, Archie y Lilibet están creciendo en un hogar definido exactamente por las mismas sombras de las que su padre huía. Secretismo, confrontación constante, crisis de imagen pública e inestabilidad emocional. Están rodeados de adultos consumidos por una guerra de narrativas, una guerra que es demasiado grande para que los niños la entiendan y demasiado ruidosa para que puedan escapar de ella. El ciclo del dolor no se ha roto. Simplemente, ha cruzado el océano. El mensaje de la princesa Ana ante esto fue devastador por su profunda humanidad. Trajisteis a estos niños al mundo como una destilación de vuestro amor. Ahora debéis demostrarles ese amor a través de la estabilidad, y no a través de una guerra pública de recriminaciones. Ese es el momento más humano y auténtico en una historia que, por lo demás, es ferozmente política. Y es también la frase que corta más profundo, porque es la única que Harry no puede descartar como un simple ataque institucional del palacio. Es la frase que lo alcanza donde más le duele. No le habla al príncipe, no le habla a la celebridad de Hollywood, le habla directamente al padre. Y esa es la advertencia que perdurará cuando todo el ruido se apague. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto después del largo y oscuro camino que hemos recorrido hoy? Las crueles acusaciones, el colapso emocional en Montecito, la fría respuesta del palacio, las amargas divisiones internas en la familia real, la marca Sussex en caída libre, los títulos pendiendo de un hilo, y lo más triste, los niños atrapados en el fuego cruzado. ¿En qué punto se encuentra realmente esta historia? Por primera vez en toda su historia pública, el frente unido e impenetrable de Harry y Meghan parece genuinamente fracturado. Y no hablo de una simple tensión matrimonial. Hablo de una fractura profunda, esa narrativa de nosotros dos contra el mundo entero, el escudo que los mantuvo en pie durante su salida de la realeza, durante la explosiva entrevista con Oprah, durante la publicación del libro de memorias de Harry y en cada batalla pública que han librado en los últimos 6 años, supuestamente está bajo un asedio interno. Y el ataque viene del propio Harry, el hombre que construyó con sus propias manos el muro para proteger a su esposa. Ahora se asoma por encima de los ladrillos, preguntándose qué es exactamente lo que está protegiendo. Y en el fondo del escenario, Trevor Engelson sigue siendo una figura en las sombras. Históricamente,
Su silencio absoluto fue el mayor regalo que alguien le pudo dar a la marca de los duques de Sussex. Un silencio tan sepulcral y completo que funcionaba casi como un respaldo silencioso a la historia de cuento de hadas que ellos nos estaban contando. Pero ahora, ese silencio amenaza con romperse. Y si lo hace, no dejará piedra sobre piedra. Su supuesta reaparición en esta historia, ya sea a través de una participación activa o simplemente permitiendo pasivamente que los rumores fluyan, es una señal de alarma. Nos dice que la larga tregua podría haber llegado a su fin. Y en una historia donde el silencio siempre ha sido la moneda de cambio más valiosa y poderosa, el fin de ese silencio podría ser, de lejos, el acontecimiento más significativo de todos. Mientras tanto, la monarquía británica, a través de la magistral y fría intervención de la princesa Ana, se ha reposicionado en el tablero con una autoridad silenciosa pero inconfundible. La corona ya no es el acusado en el drama interminable de Harry. Ha asumido, con todo su peso histórico, la postura del juez. No atacó con rabia. No suplicó comprensión. Simplemente expuso los hechos sobre la mesa, trazó líneas rojas inquebrantables y dejó que el peso aplastante de las propias acusaciones hiciera el resto del trabajo. Y en el mismo centro de este vendaval, sentado en el trono, está el rey Carlos, un padre con el corazón dividido, un monarca reinante, un hombre cuya esposa está furiosa con su hermana y cuyo hijo está furioso con él, un hombre que, a sus años, lucha en privado con su propia salud mientras intenta dirigir una institución milenaria que está siendo observada y juzgada, minuto a minuto, por un planeta entero de personas a las que, alguna vez, se les vendió el cuento de que esta era una gran historia de amor. La presión sobre sus hombros es sencillamente extraordinaria, casi asfixiante. Todas las opciones que tiene frente a sí están llenas de dolor, y el reloj no perdona. Sigue corriendo. La gran pregunta que el resto de este año 2026 tendrá que responder es, en realidad, la más simple y antigua en cualquier historia que hable de poder, de verdad, y de la infinita capacidad humana para reinventarse. ¿Se puede construir una vida entera y duradera sobre una versión editada de ti mismo? Si somos honestos, Meghan Markle siempre ha sido una curadora magistral de su propia imagen. Desde aquellos años universitarios en el campus de Northwestern, pasando por los sets de grabación de Suits, hasta las imponentes puertas del palacio, y finalmente, su fortaleza de Montecito. Cada capítulo de su vida ha sido administrado con un cuidado meticuloso. Ha sido presentado y enmarcado deliberadamente para lograr el máximo impacto público con la mínima exposición real. Ella es, bajo cualquier evaluación objetiva, una de las arquitectas de marca personal más brillantes y talentosas de su generación. Pero la era digital tiene una memoria larga y despiadada. Los archivos de Internet no olvidan, no perdonan y no se borran fácilmente. Las personas que dejas atrás en tu camino hacia la cima no siempre se quedan calladas para siempre. Y la versión de ti mismo que decides presentarle al mundo, tarde o temprano, encuentra la manera de ser puesta a prueba y comparada con la versión que realmente existió en la oscuridad. El príncipe Harry dijo una vez, mirando fijamente a las cámaras, que lo más importante en el mundo para él era la verdad. Lo juró en entrevistas de máxima audiencia. Lo dejó escrito con tinta en su exitoso libro de memorias. Apostó su vida entera, su vida después del palacio, a esa sola palabra. Llegó a decir que preferiría perderlo todo antes que vivir en una mentira. Si las crudas acusaciones que circulan hoy sobre el pasado de Meghan, por muy sin verificar que estén, por muy sensacionalistas que sean sus orígenes, o por mucho que carezcan de la confirmación del periodismo tradicional, han logrado sacudir su fe ciega en la verdad de su propia historia. Entonces, la consecuencia más dolorosa de todo esto no es el daño irreparable a su marca millonaria.
No es el riesgo real de perder sus títulos nobiliarios. No es el regaño institucional del palacio. Ni siquiera es la profunda fractura de su matrimonio. La consecuencia más trágica es esta. El hombre que abandonó una monarquía en nombre de la verdad podría estar descubriendo que esa verdad que él creyó elegir estaba incompleta. Y un descubrimiento de esa magnitud, darte cuenta de que aquello por lo que sacrificaste absolutamente todo no era exactamente lo que tú creías, no solo rompe una marca comercial, rompe a una persona por dentro. La era en la que la narrativa de los duques de Sussex era indiscutible ha llegado a su fin. La pregunta que flota en el aire ya no es ¿quién está contando la historia? La verdadera pregunta, hoy, es si la historia que nos contaron fue, alguna vez, toda la verdad. Y esa, como ahora sabemos muy bien, es una pregunta que los oscuros archivos y los silencios de aquellos que estuvieron allí podrían estar finalmente listos para responder. Antes de que se vayan, quiero saber dónde se posicionan ustedes frente a este drama histórico. ¿Creen de corazón que Harry es un hombre que sufre un dolor psicológico genuino, profundamente traicionado por la persona a la que le confió todo? ¿O, por el contrario, ven a un hombre adulto que tomó sus propias decisiones libremente y que ahora busca a quién culpar para no cargar con el peso de sus actos? Y sobre la monarquía, ¿creen que la fulminante intervención de la princesa Ana fue un acto de principios y de responsabilidad institucional, trazando por fin la línea que debieron trazar hace años? ¿O fue simplemente un golpe político fríamente calculado, disfrazado de liderazgo moral, para atacar en el momento de mayor vulnerabilidad? Dejen sus respuestas y opiniones en los comentarios. Este es el tipo de conversación que merece mucho más que simples titulares rápidos. Merece profundidad, merece debate sano, desacuerdo y, sobre todo, honestidad. Y si quieren formar parte del próximo capítulo de esta fascinante historia, mientras se sigue desarrollando ante nuestros ojos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Porque, créanme, esto está muy, muy lejos de terminar, lejos de terminar, lejos de terminar, lejos de terminar, lejos de terminar.